Hola, soy Erika y hoy te quiero invitar a modelar estas pequeñas princesas. Bueno, para realizar este modelado vamos a utilizar una esfera número 6 y dos esferas número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a tallar nuestra esfera número 6. ¿Qué le vamos a hacer? Le vamos a sacar un cuarto de esfera. Ahí. Y a una de las número 3 también le vamos a sacar un cuarto. Pero ¿qué es lo que vamos a utilizar? Solamente ese cuarto. Esto lo pueden guardar para hacer las caritas como hacemos en la bailarina de cascanueces. Entonces vamos a colocar ahí y vamos a hacer con cinta de enmascarar o cinta hipoalergénica. Nos vamos a hacer esta estructura. Esta va a ser la base de nuestra pollera. Bueno, fíjense, volumen de una esfera 6, serían 6 centímetros. Ustedes toman una regla y miden una bolita, la ponen encima de la regla y toman la distancia de 6 centímetros. Vamos a forrar esta estructura. Van a ir haciendo presión y que esto vaya parejo. Fíjense cómo yo voy bajando de a poco, como si fuera un honguito. Vamos ahí bajando, hago un poquito de fuerza, pero la verdad que la masa está súper linda. Entonces, vamos a bajar ahí. Ven que ya me va quedando la forma de la pollera. Nosotros hoy vamos a hacer una princesa, pero fíjense que tienen muchísimas posibilidades de hacer varias princesas distintas. Vamos a llegar hasta ahí. Bueno, vamos a empezar a hacer la división de los vuelos del vestido. ¿Cómo vamos a hacer para que nos queden todos parejos? Como cuando cortan una pizza. Primero dividen mitad, después dividen mitad de mitad y cada una de esas mitades también lo van a hacer. Esto también les sirve para hacer el vestido de la bella. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo lo voy a hacer en algunos. Ir suavizando estos filos y redondeando. Suavizan y redondean. Suavizan y redondean. Yo ahora les voy a hacer el frente ahí y que les quede de esta manera. Bueno, vamos a comenzar con el cuerpo. ¿Qué les quiero mostrar? Ustedes tienen que tener siempre una regla. Entonces, van a hacer una bolita y van a medir que sea 1,5 centímetros. La regla nunca les va a fallar. Entonces, para hacer el cuerpo, lo primero que voy a hacer es un rollito. Lo voy a presionar. Y en la parte esta más gordita, vamos a empezar a buscar el cuellito. ¿Saben qué se parece esto cuando hacemos este modelado? Cuando hacemos una palmita de mano. Pero bueno, lo tenemos que convertir en un cuerpito. Vamos a presionar. Presionamos ahí. Fíjense cómo va tomando la forma del cuerpo de nuestra princesa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una buena base para que encastre. No se preocupen por el largo del cuello, lo cortaremos cuando tengamos la cabeza. Bueno, para la cabeza vamos a utilizar la esfera número 3 y el volumen de masa va a ser como una 3 y un poquito. Vamos a utilizar técnica con prolongación. Entonces, vamos a hacer primero el forrado, vamos a llegar todos hasta el forradito. Quiero hacerlo lento. Ustedes tienen un video especial de cabeza con prolongación, que son unas caritas de payaso. Yo les voy a dejar el link para que ustedes lo puedan ver. Entonces, vamos ahí estirando
y todo esto que está feo lo vamos a llevar a un solo sector. Vamos ahí, suavizamos un poquito y vamos a llegar hasta este punto, que es también el punto que llegamos cuando hacemos el pancito de hamburguesa. Bueno, vamos a marcar el sector de los ojos. Entonces, vamos a presionar un poquitito para los ojos de nuestra princesa. Nosotros no queremos que esto nos quede ancho. Entonces, recuerden que esto yo no lo uso para cuello, sino que simplemente lo utilizo para achicar un poco la trompita y que no me queden esos modelados así muy trompudos. Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra referencia que yo siempre les digo? La nariz. Entonces, vamos a colocar un porotito para la nariz, que es importante que fundamos un poquitito arriba y abajo. Vamos a presionar nuevamente y ya ahí se está formando nuestra carita. Vamos con los ojos. Como siempre, los ojitos que uso siempre de mi línea. Vamos ahí. Estos son los 177 línea Erika Ferrari, que los hace Mariela López. Vamos a presionar lentamente y ya es como que nos está mirando. El cuello lo vamos a sacar y ahora vamos a hacer la boca. Bueno, vamos a hacer la boquita. En ella solamente hice una rayita y acá, bueno, también, pero es más gordito el labio de arriba. Fíjense, presionamos ahí y ahí y lo hacemos como sonreír. Entonces, con una pequeña esteca, a ver si la cámara se acerca para que ustedes lo puedan ver. Vamos a hacer un corte de un lado y un corte del otro lado. Ahí. Y levantamos levemente el labio de arriba. Bajamos los costados, hacemos presión, presión y ya tenemos nuestra hermosa boquita. Bueno, fíjense, con una bolita que no supere el tamaño del cachete, vamos a hacer las orejitas. Vamos a dividir ahí a la mitad y con una estequita vamos a cortar. Son orejas fantasía, no es una oreja real. Humedezco con un pincelito de agua para que se pegue. Y lo interesante de cuando hacemos una orejita es fundir todo, que no quede como que es algo aparte del cuerpo. Ahí, y presionamos un poquitito para que pueda escucharnos. Así hacen las dos. Bueno, fíjense, pasé un alambrecito, puede ser un palillo también, para colocar. Vamos a empezar a ensamblar. Hay que ponerle ahora la parte de arriba del vestido. Fíjense lo que voy a hacer. El gibré se pone en fresco. La masa está fresca y le van a pasar el palito. Fíjense. Ya queda adherido y no puse cola vinílica ni nada. Cortamos ahí. Ustedes van a ir midiendo según su torcito. Entonces, vamos midiendo. Yo quiero que ustedes vean.
Ay, ya me encanta. Después le vamos a poner al vestido. Y que cierre en la parte de atrás. Cortamos el excedente. Bueno, para el bracito vamos a tomar la regla, hacer una bolita y medir 1 centímetro. Son muy pequeñitas y muy simples. Vamos a hacer un rollito apenas inclinado, fíjense, y en la parte esta de la punta vamos a buscar lo que va a ser la palmita de la mano. Solamente es una manopla porque nosotros estamos haciendo souvenirs. Entonces vamos a separar el dedo pulgar, ahí, lo separamos bien, marcamos las manitos y otra vez volvemos a hacer el rollito. Entonces, ahí vamos a ir midiendo que nos quede el bracito. Para pegarlo, ustedes van a utilizar cola vinílica. Yo ahora voy a utilizar un poquitito de agua. Esta porcelana realmente se pega enseguida. Y con agüita lo voy a ir fundiendo. Van a ser los dos bracitos del mismo modo. Bueno, vamos a empezar a darle un poquito de vida a nuestra muñeca. Recuerden que siempre usamos sombras o algún polvito tonalizador. Ponemos un poquito en las mejillas y un poquito en la boca. Bueno, con lápices acuarelables vamos a marcar primero las cejas. Una cejita, la otra cejita. Y vamos a hacer las pestañas. Vamos marcando despacito. Yo voy a hacer una mitad, ustedes van a hacer las dos partecitas. Fíjense que también pueden utilizar fibras para darle un poquito más de vida a la boquita. Bueno, vamos a realizar el pelito. Yo siempre que voy a hacer un casco, si la esfera es número 3, el volumen de masa va a ser una vez menos, es decir, una esfera número 2. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ustedes recuerden, van a pegar con cola vinílica. Yo para que sea más rápido lo hago así. Entonces, vamos a colocar el casquito, vamos presionando. Ahí, hasta ahí. Bueno, esta parte que sobra la vamos a sacar y vamos a marcar dónde va a ir nuestro rodete, es aquí arriba. Entonces, a partir de esa marca vamos a marcar todo el cabellito alrededor de esa marca. Esto lo hicimos también en la bailarina. Yo les voy a dejar el link para que ustedes puedan también verlo. Ahí está en color rubiecito, pero bien uno al ladito del otro. Ahí ya tenemos nuestro rodete y ahora vamos a marcar el rodetito. Vamos a ir marcando todo nuestro rodetito y lo vamos a colocar donde hicimos ese huequito. Ahí, y ahora vamos a hacerle toda la parte del flequillo. Bueno, vamos a prepararnos unas lagrimitas y las van a texturar. Vamos a hacerlo acá al costadito. Yo no aplasto la lágrima, solamente la texturo. Entonces van a ir poniendo ahí y le van a dar un movimiento. Esto es según cómo ustedes quieran el peinado. Van a ir poniendo así. Yo lo voy poniendo acá para que ustedes lo puedan ver. Y ahora vamos a hacer este perfil. Fíjense
que la muñequita que está disfrazada, la princesa disfrazada de Catrina, la rayita la tiene en medio. Yo aquí le estoy haciendo todo al costado, como un peinado raya al costado, pero ustedes eso lo van a elegir. Fíjense cómo va quedando. Yo sé que es un poquito monótono cuando uno hace el video de pelo, pero yo sé que ustedes quieren saber esos detalles. Es tan importante, porque a veces sabemos hacer unos modelados hermosos y no sabemos cómo darle el movimiento al pelo. Ahí. Bueno, ahí tenemos a nuestra niña y fíjense, estas coronitas son para nosotras, para peinados. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacarle esa peineta y poder pegarlas de esta manera. Bueno, ya tenemos lista nuestra carita. Vamos a colocarla en el cuerpito con un alambre. Ustedes recuerden que siempre usamos alambre. Ahí. Ustedes lo van a pegar. ¿Qué les quiero mostrar? Vamos a hacer un pequeño rollito. Ahora la princesita no las va a mirar, pero bueno, hay que dejarla así para que la cabecita quede. ¿Qué le vamos a hacer? Hay que pegar la cabecita con cemento de contacto. Ahí presionamos y vamos a cubrir los hombros, y aquí en el medio le pueden poner una piedrita o algo, queda muy bonito. Esos detalles los dejo a gusto de ustedes. Bueno, así quedaron nuestras hermosas muñecas. Espero que vos puedas hacer la tuya con tu propio estilo. Si te gustó el video, dale like. También te podés suscribir al canal y para poder recibir las notificaciones, apretá la campanita. Y si te gustó el video, compartilo.